caminhar. Tu ini mushina no pero menos que se sireta. Ini mushina vicio picaya, ini mushina kawiner kaya. Ini mushina no pero ni antuji. Mushina vicio pica caminar. Tu ini mushina no pero menos que se sireta. Tu ini mushina vicio pica, tu ini mushina kawiner kaya. Tu ini mushina no pero ni antuji. Syarat ku sestari tapi magishna shukana nintarki Ekshi mushna puru kawinder kaya Hai Aja masih casi shura kumshi Bagas tu ini amilin makanya Kuanti mas ujaya mapalabing dunia Visto fica caminar. Tu ini mushina no pero menos que se sireta. Tu ini mushina vicio fica, tu ini mushina kawiner kaya. Tu ini mushina no pero ni antuji. Semarak ku sestari tapi magishna shukana nintarki Ekshi mushna puru kawinder kaya Hai Aja masih casi shura kumshi Pangas tumini amilin bokanja Konti mas ujaya mapalabing dunia Kami disparu cumaraya Abandonimos que fuera shinsa Que nunca ni tú abandonados ya Kami disparu can sufrirnya Kami disparu cumaraya Abandonimos que fuera shinsa Que nunca ni tú abandonados ya Ini syura mengarik murah Kuki wela shimsa Ay solterita Hadir ini syura mengarik murah Kuki wela shimsa Kami disparos que no era nada Abandonimos que fuera shinsa Imbucanito abandonamos ya Kami disparos que sufrir
Isa Kimukanitu Taganto Namushia Ay solterita Handirini shura Mengari nura Kuki wera shingsa Ay solterita Handirini shura Mengari nura Kuki wera shingsa Maestro Pedro, hay que traernos los paneles, maestro Pedro. Le mandamos un saludo al maestro Pedro de parte de la comisión. Hay que traer los paneles que nos hacen falta para que puedan salir los toros de la corraleta. Ingeniero de audio, muchas gracias, bienvenidos. Mi gente de San Andrés, ¿cómo andan? Eso de chingado, bien bonito, muchachos. Únicamente ajustando los últimos detalles aquí de este lado, ingeniero, que no chille el grillo. Vamos a checar, ingeniero, para que esto suene chingón, suene bonito. Nos hacen falta los paneles ya nomás de aquí del camino al corral de los toros. Únicamente nos están faltando, por favorcito, los paneles de este lado. Y me dicen que el maestro Pedro, el encargado, amigo Pedro, por ahí, si nos echas la manita detrás de los paneles. Buenas tardes a todos, comunidad de San Andrés. En días pasados bendecimos esta obra que, con la ayuda de toda la comunidad, tanto de aquí, de San Andrés, como de Estados Unidos, se bendijo esta parte de nuestro toril. Hoy los jefes me han invitado para que dé lectura a este oficio que se hizo para dar a conocer y agradecer y seguir pidiendo para las obras de nuestra comunidad, especialmente aquí del toril. También aprovecho para pedir a Dios por toda nuestra comunidad de San Andrés, por estos 3 días de jaripeo que tendremos, para que San Andrés interceda por nosotros ante Dios y que nuestros jaripeos estos 3 días se lleven con alegría, con gozo, que proteja a todos los que colaborarán en este jaripeo, a los empresarios, a los caporales, a los jinetes, a todos los que son parte de esta fiesta. Pidamos a Dios para que todo se lleve a cabo con alegría, con gozo. Doy lectura a este oficio. San Andrés Ciróndaro, municipio de Quiroga, Michoacán, 1 de diciembre de 2025. Jefatura de Tenencia de la Comunidad Indígena de San Andrés Ciróndaro. Los que suscriben, los ciudadanos Jesús Torres Magaña y Santiago Mendoza Ciróndaro, jefes de tenencia de esta comunidad indígena de San Andrés Ciróndaro, municipio de Quiroga, Michoacán. Y el especie
mientras que los comuneros y las comuneras que viven en esta comunidad también tuvieron un aporte muy importante, que fue la mano de obra, la donación de comidas, agua, refrescos, botanas, etc. Para finalizar, el comité encargado de recabar y organizar el proyecto hace una cordial invitación a las personas que se encuentran en los Estados Unidos que no han aportado la cooperación del proyecto del COVID, que participen, ya que aún no ha finalizado. Hace falta la construcción de los baños, la pista de baile, la misma que se podrá utilizar como cancha de básquetbol para las contribuciones educativas y la población en general. Atentamente los jefes de tenencia que firman: Jesús Torres Magaña, propietario; Santiago Mendoza Ciróndaro, presidente. Pues vamos a llevar a cabo esta inauguración, agradeciendo a todos los que han cooperado, a todos, ¿verdad? La comunidad de San Andrés, tanto los que radican en Estados Unidos como los comuneros, las comuneras aquí en nuestra bella comunidad de San Andrés. Pues vamos a darle un aplauso a todos los que cooperaron para la obra en este toril. Vamos pues a inaugurar esta parte que se realizó a la 1, a las 2 y a las 3. De ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
día ya me soñó acariciando esa verita morena. Ahora pues iré a buscarte a Cámara y penetrarle. Quítate el sombrero. Antes que nada y antes que todo quiero agradecer a Dios Todopoderoso y al Santo Patrón San Andrés Apóstol porque me ha permitido llegar por primera vez a esta tierra bendita de Michoacán, aquí en San Andrés. Mi gente maravillosa, vamos a echarle 10 segundos de aplauso al Santo Patrón, pero que se caiga la plaza, a ver, venga. Dice 10, vamos a echarle fuerte, a ver, aplauso. El aplauso bonito, 9, más fuerte, 8, más fuerte, 6, más fuerte, 4, más fuerte, más fuerte, 3, más fuerte. Venga las mañanitas, amigos de la banda, soltamos las mañanitas para el Santo Patrona y que viva San Andrés Apóstol, viejo. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, un placer a felicitarte. El día que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate mañana, mira que ya... Denos chance, amigos vendedores, por favor, que están dentro del ruedo, denos chance, por favor. Denos chance. Viene ese fresco hermoso y el muñeco y en los lomos mi amigo Sergio Serna, papá. Así bailan los caballos de Ariel Barriga. Ay, ay, agua y más abajo y no. Este cuarto bonito de procedencia holandesa, mira nomás, un caballo frente, prieto, hermoso, bonito. Y aquí van los lomos, mi amigo Sergio. Un aplauso a Sergio Serna, échale. Y aquí está, mira nomás, un caballo llamado el favorito, que monta mi amigo Sebastián Serna. Un caballo bonito, chingón. Ay, ay, agua y más abajo. Bailen los caballos de Ariel Barriga. Bailen los caballos de Ariel Barriga, señora. Ándale, amigo Checo. Ay, ay, agua y más abajo el lodo. ¡Ánimo, Javi Rosales! Llegó la cámara oficial de Rancho Berrea. San Andrés y Lámbaro, Rodríguez, no escuché el aplauso, gente bonita de San Andrés, regale fuerte el aplauso. Mi amigo Humberto Vargas Simón también, y su esposa, Lucero Dionisio Correa, ¿dónde están? Y vénganse también los acompañantes, también, la gente que nos está haciendo el favor de invitarnos, vénganse también acá, señoritas que acompañan a los jinetes, Fabiola Rodríguez, Jocelyn Agustín, Nancy, véngase Nancy Simón, Ángela Medicena, Jocelyn Rodríguez, Alicia González, Isamar Agustín,
Andrea, Jazmín y Juana Vaca, Daisy, Alondra, son 11 toros. Ahí tenemos, señoras y señores. Si alguien nos falta, échenos un grito, los amigos de la comisión. ¿No falta nadie? Todos estamos, los nombrados ya están presentes acá de ese lado. Sale. Échenles un fuerte aplauso y venga una diana para todas las autoridades, comité, organizadores. Venga la diana, muchachos, venga la diana, venga para los padrinos también. Vámonos, señoras y señores, por parte de la comisión ya está todo listo. Bueno, pues ahora sí háganse a un lado, porque viene la presentación oficial de los jinetes. Viene la presentación de los jinetes. En el Estado de México viene con una de las danzas, se denomina la danza de fuego, una de las danzas utilizadas como protección para salvar la vida, la protección de esa gran cultura. Échenle un fuerte aplauso a los amigos de Teotihuacán. Échenle un fuerte aplauso a San Andrés. Algo que por primera vez se mira en esta tierra. Aguanten los amigos de la vendimia, por favor, afuera del ruedo. Por favor, aguántenos afuera del ruedo. Ahí así, Checo, ahí así, no pasa nada. Hoy, nomás, que la cultura teotihuacana, la danza de fuego. Poco a poquito, poco a poquito. ¿Dónde anda Chacaloso? La danza se llama danza de fuego. No escuché el aplauso, mis amigos No escuché el aplauso, Michoacán. De donde naciera el sol y la luna, de donde se edificaran los templos más grandes del pasado mexicano. Soy hermano del rugir del jaguar. En mis venas corre parte de la historia del Estado de México, de la de Mesoamérica. De Mesoamérica. Mis padres me inculcaron hasta lo más profundo del alma el respeto para los demás, ayudar a quien lo necesite, sobre todo el amor a Dios. Mi nombre es Gabriel Ramírez Hernández y vengo a presentar a unos hombres sin miedo. Sí, de esos que no nacen a diario, en ellos hay honor. El aplauso. Compasión, entrega y mucha fe. Dios es nuestro guía y siempre lo será. Por eso, público conocedor, disfruten de este espectáculo de primer nivel. Con ustedes, los guerreros teotihuacanos, pura raza mexiquense. El bandido de amores, sí, el bandido de amores. Comenzamos. No escuché fuerte el aplauso, mi gente bonita de San Andrés. No escuché fuerte. Regálenselo, fuerte, chingón, bonito, parejito. A la gente maravillosa que lo está acompañando y juega el amo y señor de los ruedos michoacanos, el señor Ariel Barriga.
a la gente bonita de San Andrés, Cirándaro, Michoacán, le mandamos un aplauso, un fuerte saludo. Mis amigos de la banda, mira nomás qué chulada, hay un jinete, mis amigos, que ha llegado desde la Unión Americana, oriundo de nada más y nada menos, Huatzango, Michoacán. Ese muchacho anduvo con nosotros más de 5 años, recorriendo todas las plazas más importantes de los Estados Unidos. Hoy está aquí con nosotros, nada más y nada menos, mi buen amigo, el gran pequeño Huatzango, Michoacán. Regálale fuerte el aplauso, regáleselo a su paisano. Hoy les acompaña, viene acá de este lado el gran pequeño de Huatzango. Véngase por acá de este lado, mira nomás, no sé si ya está por allá mi buen amigo Soñador de Morelia, otro de los grandes jinetes también. ¿Dónde está Soñador de Morelia? ¿Dónde anda? Ya está allá de acá al lado mi buen amigo Soñador de Morelia, hoy defendiendo también los colores de los guerreros teotihuacanos. Así es que sonríale porque hay muchas cámaras y nos están filmando completamente en vivo. Ahí anda ya, por allá de ese lado, mira, haciéndole por allá la protección con porque es un pueblo grande que él quiere muchísimo. Por cuestiones de trabajo, por allá, por la Unión Americana, no puede estar presente, pero nos manda mi amigo Loy, mi compa David, viene por allá, nada más y nada menos, mi compa. Viene también mi compa el Chacaloso de Hidalgo y nos acompaña el Chacaloso de Hidalgo, el payaso Transformer, sí señor, para hacernos quites. No escuché el aplauso para la gente de Rancho Barriga, no lo escuché. Regáleselo fuerte, regáleselo bonito, un público que hoy nos está acompañando, señoras y señores. Ahora sí, mis amigos jinetes, ya todos tienen por allá la madrina, ya todos tienen su madrina, que vienen adornando con la botella de tequila para agarrar valor, mis amigos. ¿Sale? ¿Quién falta de madrina? Tiene también el señor ganadero, por allá de ese lado con la madrina, que esta tarde nos está acompañando. Los niños que están subidos a los paneles, me dicen que se bajen, por favor, que se bajen los niños que están en los paneles. También los que están acá de este lado del regresadero, porque tenemos gente en la parte de atrás. Me dice la comisión, por favor, nadie se suba a los paneles, todo el mundo abajo, váyanse acomodando. Porque el señor Ariel Barriga nos mandó una torada sensacional. Viene la número 1, se llama Alma Negra, lo monta Arete de allá del Rosario, Tlaxcala. Regálale un fuerte aplauso, regáleselo. Viene la siguiente, viene un torazo llamado El Regalo del Changuito y lo monta mi gran amigo Negro de Iztlahuaca. Regálale un fuerte aplauso. Viene el Alma Negra y tenemos casa llena, ya no cabe un alma. Ya no cabe un alma en las tierras de Michoacán, viejo. Es una locura, Ariel Barriga, señal de alerta. Vamos a ver. Producciones Mayo está filmando. Producciones Rosales está listo. A la gente que nos está viendo a través de la página oficial, Gallo de Hidalgo, Kikiriki, compártale. Compártale, papá, compártale, viejo. Ya viene. Salió el primero y es un toro. Bueno, vamos a ver. Se fue a morder el polvo este jinete. Y como dijo la bailadora, hay palotra, señoras y señores. Llegó el primero. Viene el segundo, llamado Regalo de Changuito para Negro de Iztlahuaca. Muchachos de la vida. Hoy dices que todo acabó, no me querías. Te sientes que ya no hay amor, que fue fantasía hasta creer. En todos los abrazos que yo te di, devuélveme el amor, mi corazón y toda mi vida. Y eso. Venga, Javier. Gracias, el perro. Me duele, sí, me duele. Y todo lo que te di, devuélveme los besos que yo y todos los momentos que te di, devuélveme las noches
que yo sentí que tú serías mía. Devuélveme los brazos que sonreí y todos los abrazos que yo te di. Devuélveme el amor, mi corazón y toda mi vida. Y claro que se vamos a seguir por el ritmo de cumbia en lo que está listo el toro, compadre. Queremos que sigan bailando, que sigan disfrutando, porque en esta tarde venimos a gozar de todo en esta tardecita, compadre. Y por supuesto, Cuando siempre perrona, mi compa, vamos a vernos a bailar. quiero volar, volar y llegar hasta tu lado, para que sepas tú, yo estoy de ti enamorado. Mujer, oye mi canto, es mi querer, todo te entrego, sábelo bien, nunca te olvido, mujer. Te buscaré por mar y tierra, y si no estás allá en el cielo, te pediré adiós eterno volar. Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado, para que sepas tú, yo estoy de ti enamorado. Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado, para que sepas tú, yo estoy de ti enamorado. ¡Échale bonito! ¡Suéltale, Y cuando estés entre mis brazos te estrecharé, y en un abrazo yo te daré toda mi alma y mi amor. Te buscaré por mar y tierra, y si no estás allá en el cielo, le pediré adiós eterno volar. Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado, para que sepas tú, yo estoy de ti enamorado. Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado, para que sepas tú, yo estoy de ti enamorado. Oye mi querer, oye mi canto, es mi querer, todo te entrego, sábelo bien, nunca te olvido, mujer. Por mar y tierra, y si no estás allá en el cielo, te diré adiós eterno volar. No, la tenemos allá en el escenario. Mi gente bonita, viene la segunda de la tarde. Un público maravilloso que desde tempranito abarrotó ya esta plaza sensacional, que hoy, de verdad, ya con la bendición. Ahí andan los regalos de los caporales. Ay, ay, ay. ¿Quién le tocó?
los comisionados. ¡Que vaya la guardecita! Complaciendo, complaciendo. A mis amigos que nos acompañan desde Norte Carolina, a mis amigos de la Plaza HH, sí señor, bienvenido. ¡Vámonos! Venga ese jinete, vámonos, con eso nos lo llevamos. Viene el himno de allá, de Europa, en Michoacán, de Ilusión 98. ¡Vámonos! A mi compadre, los saludotes, ¿puedo? Ahora, ya está listo el toro, muchachos. Yo lo vi jugar impresionante en todo North Carolina, en Chicago, en Los Ángeles, California, Pretal de Grapa. Pero viene uno que como se la pinten, brinca y como se la marquen, baila. Porque no hay chaparro que no sea cabrón. Y este se cocina aparte. Se cocina aparte, grábesela. Se llama, y es mi amigo, Meños de San Miguel. Este ha puesto de pie a muchas plazas, Meño. Ya viste que aquí en Michoacán nos gusta lo bueno. Aquí nos gusta el chingón, sabroso, bonito. Allá en el escenario de luces y colores. Que suenen los trombones, amigos de la banda. Márquele, pariente. Torre de control. Torre de control, permiso para despegar, ya viene. Ahorita les ponemos el son del colibrí. Nos están pidiendo 11 pueblos rumbo a la cañada. Agárrate aquí, papá. Se llama AMG. Meños de San Miguel, Pretal de Grapa. Vamos a ver esta jugada grande. Vamos a ver esta jugada grande. Vamos a ver. Lo está midiendo arriba, lo está midiendo arriba. Señal de alerta. San Andrés, Michoacán, vamos a ver, tenemos casa llena. Viene AMG de los que llegaron de Estados Unidos. Viene Meños de San Miguel y ya no hay para dónde hacerse. AMG salió poderoso, llegó de arriba. Meños para arriba, Meños lo presión arriba. ¡Torazo! ¡Torazo! ¡Aso! Llegó de Estados Unidos. ¡Falta un toro! ¡Vámonos! Después de este un toro más. ¡Pero buenecita! ¡Chiquitita! ¡Ya de alerta! ¡Premiamos al último padrino! ¡Premiamos al último padrino! ¡Sale! ¡Ay! ¿Puedo? ¡Vamos a ver! Mañana Martín Herrán. Bienvenidos, señoras y señores. ¡Vamos a ver! Ya viene la jugada, amigo Carlos. La pura pase. Allá en North Carolina. ¡Ya de alerta!
¡Vámonos, papá! Señal de alerta de una vez. Se prendió el cerro, mijo. Arroz con más mole, papá. Ya viene la jugada, ya viene la salida. Ya se calentó la garganta, papá. Ahora sí, quién sabe. De aquí para allá es Pachuca y algo, mijo. Vámonos. Lo está midiendo arriba, le va a aventar de arriba. Se llama Cupido. Ya no hay dónde hacerse, papá. Ya no hay nada para nadie. El hombre abrió el compás de piernas a los 90 grados. ¡Se va a aventar! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está saliendo Cupido! ¡Ahí le van los picarazos! ¡Ahí le va la guante amazona! ¡Ahí le va arriba! ¡Quíteselo, ayúdalo! ¡Lo va a destrozar! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo, ayúdalo! ¡Lo va a matar! ¡Ruédate, ruédate, ruédate! ¡Ruédate! ¡Ruédate! ¡Qué jinete! Paramédicos, paramédicos, por poco me trago el micrófono. Venga la Diana para el toro y el jinete. Venga la Diana, qué toro. Porque la inmensidad da chistia. Tu ne sabes que aqui me vai dar aqui não temos corrida. O tacho que até podia para a cara santa da miragem do chaneta, mas não vai meditania. O tacho que até podia para a santa da miragem do chaneta, mas não vai meditania. ¡Felipe de los Herreros, compadre! Son amigos, porque mi visita está chisquea. Sabes que aqui digo a cachaço, aqui não temos corrida. O que era alegre, por mim são amigos, porque me Gracias, amigos. ¿Dónde están los padrinos? Vénganse, mis amigos. Nos están pidiendo por acá. Vénganse los jinetes, rapidito los jinetes. Vénganse los amigos jinetes, por favor. Meños de San Miguel, Pequeño de Huatzanguio, Chapo
Véngase a mi amigo Chapo de la Ciudad de México. Potrillo, véngase. Bandido, Venado, vénganse. Vénganse por acá. Hay un jinete que perdió su tejana. ¿Dónde está la tejana, por favorcito? No sean gachos. ¿Dónde? ¿Ya la tiene Chales? Vénganse, amigos de la comisión, acérquense acá de este lado. Vénganse, métanse, muchachos. Hoy por hoy, hasta la cima del éxito. Impacto de tu sangre. Te quiere como yo te quiero. El sol no puede darte razón. Olvídalo, si puedes, vida mía. No dejes que se apague nuestro. Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo. Nada te que tus palabras frías me partieran el alma y así morir. Llevando su talento desde la tierra caliente, Tuzantla, Michoacán, México, cruzando fronteras, recorriendo la Unión Americana, de lado a lado. Mi vida es como siempre rutina. Tengo dos chambas y a veces no me la acabo, pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada, pa' que no anden batallando. Impacto de tu sangre. Me pienso adornar pensando nada más, que tú ya no me perteneces, que pensar, bueno, dime dónde estás, que me muero de ganas de no vuelvo a abrazar. Siente su presencia, siente su energía, siente su música. Ya sé que me tienes sudando la nota, pero qué cosa hermosa, vengo a usted que me muestre lo mío, que hace que soy conmigo, la que me tienes sudando la nota, pero qué cosa hermosa, vengo a usted que me muestre lo mío. Cada uno de sus integrantes están listos en el escenario. El momento es hoy, la hora y lugar. Ya están aquí, frente a ti. Impacto de Tuzantla, Michoacán. Impacto de Tuzantla. Impacto de Tuzantla. ¿Qué tal, mi gente? Buenas noches. Somos amigos Impacto de Tuzantla, compadre. Directamente de la puerta de la tierra caliente. ¡Somos! Buenas noches, mi raza, ¿cómo estamos?
compadre. Directamente de la puerta de la tierra caliente, Tuzantla, Michoacán. Sus amigos Impacto de Tuzantla. Tenemos la música bonita, la música de la tierra caliente, compadre. Vamos a pasarla sabrosa, vamos a pasarla bonito. Esta noche bonita, en esta noche sabrosa. Sin más, vamos a empezar. Así suena esta noche Impacto de Tuzantla, dice. Y vamos a hablar de eso. Solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida. Este cruel desprecio no le debo.
nos acompañan con muchísimo gusto. El día de hoy los saludamos con muchísima humildad también de todo corazón y con muchísimo respeto. Cada uno de los presentes de nueva cuenta decimos presente en esta gran ocasión, Texas Martinez Ranch. Ahora. Ahí. Y ahora. Seguimos ecualizando lo que es el micrófono, a ver si no se nos corta. No creo. Evi Max, sonido profesional y espectacular. Saludamos a mi compa Eliazar Villacaña Grande y al Junior, por supuesto. Seguimos saludando a mis amigos, como lo es Miguel Sandoval Alma, a su señora esposa Jazmín Isela Rodríguez Cruz, el amigo Ismael Rodríguez Vallejo, los encargados, los culpables, como quieran decirlos, de que el everybody, de que un servidor.
Y chichi, que no le dan esa pinche cerveza porque nadie hace eso. Y Sabrosita de Vega. Y a los jinetes los vamos a ir mencionando porque así nos lo han pedido para que todos ustedes vayan prestando atención de quiénes son las guarichas, como muchos lo conocen. Zaira Alba, Andrea Yasmín, Aleidis Calvario, Giselle Agustín, Micaela Pedro, Juana Vaca, Fátima Mariano, Jocelyn Chávez, Yasmín Ruiz, Ana Patricia Juanas, por el cual también quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso, damas y caballeros. Por favor, señoritas acompañantes de los valientes jinetes. Ustedes están viendo el aura que presentan cada uno de los montadores, sí, porque para tener excelentes jinetes se necesita una ganadería formidable. Es el momento de presentarles el otro lado de la moneda jaripellera, porque hoy vienen los toros desde Mezquite, En 1989, año en que iniciara un gran sueño, un hombre originario de uno de los estados más hermosos de la República Mexicana, el pintoresco San Luis Potosí, emigró a los Estados Unidos con el propósito y el compromiso de tener una mejor calidad de vida. Quería formar una ganadería con toros criollos de aquellas tierras, allá donde el recuerdo y las tradiciones te impulsan a no darte por vencido. Hay un dicho que dice, atrás ni para agarrar impulso. Y así sucedió con este paisano potosino. Siempre mantuvo firme su objetivo, participar en el mejor circuito de rodeo americano, el circuito de la PBR. Y es así como en el año 2007 en la ciudad de Dallas, Texas, aquel hombre lograba lo que para muchos siempre fue imposible: ser no simplemente de los mejores, sino ser el número uno. Han transcurrido ya algunos años y se mantiene como la mejor ganadería con toros de rodeo de alto rendimiento, considerándose como el número uno en la Unión Americana. Es el mejor proveedor de toros de reparo en México y Estados Unidos. No ha olvidado sus raíces, mantiene su humildad y sencillez. Tampoco se ha olvidado de la tierra que lo vio nacer. Hoy con toros que se juegan a pretal de lazo y grapa, llega desde un rinconcito que Dios le regaló a este ganadero en los Estados Unidos, Mesquite, Texas. Texas y sus número uno, Martínez Ranch. El potosino Tino Martínez, con todo el amor que le tiene a su gente, levanta el sombrero y saluda a la afición, los conocedores, los únicos que merecen todo lo mejor del deporte más peligroso del planeta Tierra. Aquí nos enorgullece presentarles a todo el escuadrón de la ganadería número uno de Texas. Texas y sus número uno, Martínez Ranch. Agárrense muy bien, apriétense muy bien las botas y los de mezclilla. Los ventarrones pueden arrancarles el sombrero. Ellos son Texas y sus número uno, Martínez Ranch. Texas y sus número uno, Martínez Ranch. Martínez Ranch. No me olvido de la tierra bella donde nací. Bien. De la tierra de los hombres cabales, mi bello San Luis Potosí. Encabezando el equipo, nuestro amigo Carlos Martínez, en representación de los meros jefes,
don Tino, don Lalo Martínez. Les mandamos un saludo hasta la Unión Americana. Le brindamos un aplauso, damas y caballeros, ¿o no? Para motivar también a estos hombres que vienen desde San Luis Potosí o de Guadalajara, Jalisco también, donde se han presentado y donde tienen de sus ejemplares. Sí, señor. No hay nada más que mencionar porque hemos mencionado las personas más importantes e influyentes del jaripeo, pero si nos faltan algunas menciones especiales, algo que se nos pase, todo está en perfectas condiciones, entonces es el momento de dirigirnos hacia todos ustedes, damas y caballeros, porque yo lo sé, ustedes, al igual que un servidor, estamos intrigados de saber cómo se llevó a cabo el sorteo de toros y jinetes, saber qué toros han venido el día de hoy, saber qué jinetes el día de hoy vienen a montar. Y sí, estamos algo titubiosos, algo nerviosos, pero lo digo personalmente porque hoy se pronostica un jaripeo de 5 estrellas internacionalmente que nadie se quiere perder. Y vamos a comenzar con la jugada número 1. Este toro lleva por nombre el Huevo Ranchero, Texas Martínez Ranch. Para ausente de Santa Clara del Cobre, acomodándose las espuelas está el hombre. Le brindamos el aplauso para motivar a este jinete, por favor. Excelentes toros, excelentes jinetes. Y entonces continuamos con el Far West. Y este viene a montarlo Ilusión 98. Maricha, por favor, amigos de la banda. Ilusión 98, muchachos, Ilusión 98. Ilusión 98, muchachos. Para que bailen jinetes, por favor, le cortamos, muchachos. Ilusión 98. Vámonos, 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 Ilusión 98. Para que bailen jinetes. De los tres que tenían con este Ilusión 98. Ya está la Regina. Gracias, muchachos. Reina. Y eso es de Marihuana. Y arriba San Luis Tirón, sí señor. Que se sienta la vida caripellera, mis amigos, que se sienta la festividad. Segundo día, segundo caripeo, segunda vida, segundo agradecimiento. San Andrés y Montero, Maricao Extremo, somos los amigos al peligro. Arriba el correo Michoacán, hombre, nos vamos a conocer la nieve. Quédense en las imágenes porque están jugando ¡ánimo! Le va el amigo Don Chuy. Arriba Europa, viejo. Vámonos, continuamos. Vénganse el primero. Policías, que están por aquí algunas personas encargadas del orden, por favor, eso no puede pasar, eso no puede continuar, mis amigos, eso no puede pasar. También hay personas aquí ajenas al jaripeo, favor de sacarlos del corral, por favor, no nos hacemos responsables por accidentes dentro y fuera del establecimiento, por favor, eso no puede ocurrir, mis amigos, ese es un ámbito sano, michoacano, familiar, eso no puede estar pasando. Si está la policía, seguridad o algo. El jaripeo tiene que continuar. ¿Cómo andamos de aquel lado, por favor, Eliazar? Vámonos, música, maestro, en lo que preparan el toro. Vámonos.
vámonos. Y una vez tenemos rifa por parte de mi compa gordito. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La buena carnal es 8. 8 de copas. 8 de copas. 8 de copas es el ganador, mi compa Calero de Páscaro. Qué gusto volverte a ver. Poco a poco se va rehabilitando el hombre. Un hombre que pues obviamente se gana la vida montando, pero pues hay consecuencias, hay peligrosidad. Y el amigo Calero de Páscaro se encuentra lesionado. Y quisiera pedirles una cooperación a todos ustedes, si es posible, si son tan amables, si es posible. Ahí está todo que acreditan, obviamente, que pueden ver que sí está lesionado de verdad. Calero de Páscaro pasando hasta sus lugares. Padre, pues vamos a echar un bonito tema por ahí para toda la gente que nos acompaña. Algo que acabamos de agregar al repertorio. Algo muy pegajoso por ahí para toda la gente. Tus mentiras se llama, muchachos. Márquenle, mi compa. Mentirosas, oiga. A ver, por ahí nos están comentando, por ahí. Díganos bien si vamos a comenzar o no, por favor, señor locutor. Por ahí nos están nuevamente, por ahí, interrumpiendo. Hasta que se calme, nos dicen. Ande. A ver, jefe de tenencia, por favor, hay que tener también organización, profesionalismo. ¡Vámonos! Se llama el huevo ranchero. ¿Y a usted cómo le hacen los huevos? San Martín de Gas. Vamos a continuar, mis amigos. El de la cartera, pura cartera. El evento caripellero, porque somos venidos 100%. Lo decimos, lo confirmamos y lo sostenemos. Somos caripelleros al 100% y al 100% damos lo mejor de nosotros. Ausente de Santa Clara se viene a enfrentar a este toro de nombre huevo ranchero, que lo viene catalogando, que lo viene checando, que lo viene ligando y lo viene calificando, gastando de derecha a izquierda, papá. Así es como sale este toro tremendísimo que desde el primer pelón lo vendó hacia adelante y el ausente necesita ayuda. Ayúdenlo por vida suya, mis amigos. Háganle bola a este toro. Ayúdenlo, lazo. Un lazo importante. Cuidado, ausente. El toro con la bravura. Ahora se lo quieren tragar. No puede ser. Médicos. Los puros Villacaña. Y que no les digan, que no les cuenten que la cosa del reloj se viene a poner caliente. André Mejorín, le quiero mandar un saludo por ahí al ingeniero Eddie Max y a todos los americanos. André. Esperando la claridad absoluta que me puede otorgar ese toro de nombre Mechón, si la memoria no me falla, donde los técnicos también a participar en diversos torneos, no solamente allá en la Florida, Cardenal Hidalgo, hasta donde llegó Texas Martínez Ranch, tiene hoy comandados por el amigo Carlos Martínez. Y hombre, el hombre por un lado, el amigo Tino, que está esperando la claridad del hombre. En esa ocasión viene resolviendo, pero como lo hacemos en el Junior. Aquí viene Junior, aquí viene con todo, aquí viene la jugada, aquí viene la emoción, el hombre que la dedicó de todo corazón. Es seguro de que en el centro del juego se puede visualizar un jugador. Cuestión de segundos, cuestión de detalles, cuestión de momentos. No sin embargo, el tren entrega las oportunidades que solamente pasan una vez en la vida. Ajustando los
detalles, todo lo que se le pierde de alguna u otra manera, sí. Recargándose en cualquiera de las bocadines de ese cajón de los usos, correando de un lado hacia otro, imposibilizando lo que es la jugada abismal que todo el mundo está esperando. Entonces se sigue levantando la mano derecha, se sigue levantando la mano izquierda, señal de que el toro está puesto para la batalla. Aquí viene la locura, aquí viene la emoción. Listo mi Junior, listo el mechón, listo el Junior, listo el toro, listo el jinete, listo todo el mundo porque las cámaras ya están grabando. Las cámaras ya están grabando. Se viene el toro reparando, el jinete aguantando, se acaba la serenata. Yo nunca vi que saliera la ingrata. Vaya preparando lo que es el premio a nuestro compa Labio Pacindo. Los caporales estarán premiando en la 4, 5 y 6. Ahorita les damos los pormenores. ¿Cuál? ¡Sí, señor! ¡Lo que todo el mundo estaba esperando! Y aquí se viene reparando el mechón. Esta jugada es espeluznante, luciente, sobresaliente. Pero lo siente aún la cintura, la formalidad de este Junior de Transítaro, que entiende perfectamente cada uno de los empates, cada uno de los reparos que restauración del mechón. Con el 5, entiende y resiente la pierna de un hombre colmilludo, maestro del jineteo, listo para que el desmonte la primera bomba. La primera queda para ser precisos, la primera queda para ser precisos, y es el turno del Junior de Transítaro, mis hermanos. Es buena jugada, es extraordinaria, cuidado. Es extraordinario con toda la extensión de la palabra en todos los tirones. En esta ocasión ha salido victorioso el Junior de Transítaro. Listo, lazo certero, el lazo seguro, y viene el desmonte, viene la bajada. ¡Aplausos, San Andrés! Lo que estaban pidiendo, lo que estaban exigiendo, siempre para la comunidad, ¡ay, siempre! En el ámbito felipequero, pero no hemos asegurado nada. Seguro la victoria, seguro la intensidad, seguro el deseo, seguro que se viene de una vez. Vaya toro con estampa abismal, que claro que está entendiendo la revuelta, la mascota, con las manos en el aire, brillante espectáculo que presenta dificultades pero reincorpora, se reincorpora en lomos de este toro, de igual manera el cambio sigue correspondiendo, sigue respondiendo, sigue aguantando y sigue luciéndose. Listo para que asegure la bajada triunfalísima por parte del jinete, por parte de la mascota jalisciense. Cuidado, José Antonio. El brazo rizo jalisciense se va a ganar de la siguiente manera. El aplauso, damas y caballeros. Premios para cada uno de los presentes. Arriba el tirón de mi compa Javi Rosales. Hola, viejo.
las horas no siempre estoy pensando en ti. Mi corazón volviste loco, ya no sé de ti. Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera. Sin mis amigos solo llorar y pena. Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito. Siendo mariposas aquí adentrito, te traigo mi amor, vives en el centro de mi corazón. Toda la noche sueño contigo. Mira esos suspiros, los que son hasta el cielo. Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera. Si no vivo solo llorar en pena. Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito. Siendo mariposas aquí adentro, desde mi pecho te traigo mi amor. Vives en el centro de mi corazón. Probando 5, 5, 1, 2, 3, 6. Probando 5, 5, 1, 2, 3, 6. Probando 5, 5, 5, 2, 3, 6. Probando 5, 5, 5, 2, 3, 6, 10, probando audio 5, 5, equipo de audio, probando audio. En el primer saludo va para la gente que radica en la Unión Americana, a la familia Torres que radica, ¿dónde? Oregon, allá va el saludo, para la familia también. La gente que radica en Oregon, probando audio. San Andrés, Samba, 2, 3, 6, 2, 3, 6, el día ya se está celebrando. Las nuevas emociones están allá en el agua. Los futbolistas, compadre, probando los consejos. Saludos para la familia Mendoza, que radica donde, para la familia Nicolás, ándale compadre, saludos también. Allá arriba la banda, vamos a probar el micrófono a un proyecto para los ganaderos.
Eso, bienvenidos y bienvenidas de Canto Estado, Michoacán, ya están aquí. Como están llegando, como fue anunciado, Rancho, claramente buscando a amigo Huevo Flores, estamos preparados. Los jinetes también realizados, tenemos 50 más. Vamos a llevar la emoción del jaripeo ranchero. Vamos a ver la otra palabra. Una más toda amigos de la radio también. Aquí normalmente se hace la lista Zamparito. Bueno, estamos terciando hacer estas obras, avanzando como debe de ser por años. Le voy a hacer la lista, pero no la lista. En el edificio de todo el rato, que es muy importante en esta parte. Vamos a hacer la lista, los comentarios de la gente que dedica a la americana, la gente que dedica a California, en Alcántara, los amigos que dedican allá en Santa, el saludo especial a través de la categoría que se hace un saludo muy cordial. Ni va a comer. Ok, sí. ¿Quieres? No, no. Siempre mi corazón. El jefe oficial de la Federación de Flores, el amigo Rosas de
señor. Le da el aplauso, amigo Rosa, también la Rosa. Este es el jugadito Guayana. Ahí está el amigo Rosa. Bueno, señores, queremos llamar a las autoridades de este poblado. Véngase el ciudadano, tratar que tome un viaje de tenencia. Véngase mi amigo Santiago Mendoza y su señora esposa. Fuerte el aplauso que se oiga, paso de ser la rueda. Regálame el aplauso que se oiga. Ya viene para Santiago Mendoza, vamos a acomodarnos todos en una media luna para dar la bienvenida al ganadero, a los clientes, a toda la gente que viene a traer el carretera. Gracias, amor y gloria, San Andrés Apóstol. Llamamos también a las autoridades Jesús Torres y su señora esposa. Fuerte el aplauso que se oiga, autoridades también, jefe de tenencia, no se falta si no me equivoco. Ahí pasa también para Jesús. Juez Fernando Picada, fuerte el aplauso que se oiga. Y su señora esposa Juan Fernando Picada, fuerte el aplauso que se oiga. Viene también Tata Juez. Y ya te ganamos, San Andrés Sinómara, Tata Antonio Veracruz. También, Temba, fuerte el aplauso que se oiga. Antonio Veracruz. Queremos llamar también a la autoridad, el representante de bienes comunales de San Andrés Sinómara, Pedro Silleco y su señora esposa. Fuerte el aplauso que se oiga. Consejo de Vigilancia, Irineo, Tata Irineo, Pedro y su esposa. Fuerte el aplauso que se oiga. Pásale, haciendo rueda, ven estos muchachos. Ustedes le van a dar la bienvenida al ganadero, a toda la gente que participa hoy en esta entrega. Llamamos también a la comisión de la Liga del Barrio de San Miguel. Pásale también al centro rueda, amigo Romero Quintana. Fuerte el aplauso. Este es el amigo Luis Jaime Vallejo. Viene acompañado también con su familia, el amigo Luis Jaime Vallejo. Venga también el amigo Armando Servín Casito y su señora esposa. Fuerte el aplauso. Del barrio de San Pedro, comisión. El amigo Domingo Gaspar Vallejo y su esposa. Fuerte el aplauso que se oye. Venga ese amigo, ¿dónde está? Levánteme la mano por el trinchado. Acá viene, todavía me lo cruzo. Pero ahorita se va a llevar. Venga ese amigo Rosendo Barriga Guadalupe y su señora esposa. Pásale también a Santo la rueda. El amigo Rosendo Barriga, tocayo del primero, pero este es de Caído Sierra y su esposa. Pásale también al centro de rueda. Señores, esta es la tierra donde lo increíble se vuelve realidad y la realidad es increíble. A la gente de este pueblo le gusta el caribeño natural y hoy va a estar bueno con Torito. Vamos a llamar también comisión de jinetes del barrio de San Miguel. Viene el amigo Freddy Rivera y su señora esposa. Pásale también al centro de ruedo. Freddy Rivera y su esposa. Viene también el amigo Jovis González Estrada y su señora esposa. Pásale también al centro de ruedo. ¡Fuerte el aplauso de Choca! Viene el amigo Armando Villacaña y su esposa también. Pásale al centro de ruedo. Viene también del barrio de San Pedro el amigo Luis Mendoza y Juanita Simo. Fuerte el aplauso que se oiga. Pásale al centro de ruedo. Viene también el amigo Fernando Monteño y su esposa. Pásale también al centro de ruedo. Casimiro Jacinto y su esposa acompañan también al centro de ruedo. Queremos también ver la lectura, lista de voluntarios de la banda. Israel Vallejo Gaspar de Mariscos Chupi, también un saludo que está por ahí también para que nos acompañe también Israel Vallejo Gaspar, los que puedan pasar a la página también. Y Iván González, que la gente que radica en la Unión Americana. Bueno, mis amigos, ahora nos vamos. Presentación de jinetes, compadre. Vamos, ahí está mi amigo José Ani, vamos a ver tres amigos de jinetes y compa Germán, que nos hagan las señas y ya está lista la colilla, los intocables de Niño de Oro, allá de la cumpliendo la mayoría de las experiencias y todo su jugo en esa calidad. Entonces yo les pido profesionistas, pero para jineteros muy especialistas.
Gracias a Dios y gracias a ti. Hoy en día son una de las mejores estrellas del Ahí viene Germán Junior, fuerte abrazo, sí señor. Él es el que viene. Regálame el aplauso, público maravilloso, regálame el aplauso. Sí señores. Escuché muy corto el aplauso y es que Chesca, ni tú no vas a dejar mentir. El señor Armando Flores, creyendo y confiando mucho en sus raíces michoacanas, inició desde aquí un trabajo y un labor. Hace poco vivimos el 5º aniversario mi público aquí en la Monumental de Morelia. Y aquí también viene 5 años viniendo el señor Armando Flores. Quiero que le regalen más fuerte el aplauso a Rancho La Revolución, el señor Armando Flores, poniéndose amarillo ya con la gente de la comisión y diciendo, hay que siempre bendecir el lugar donde uno inició a trabajar y así lo hace, señor, nos ponemos de acuerdo y viene y ojalá no sean nada más 5, que sean 6 años. Regalen el aplauso, mi público, pase lo que pase. Si quiere que sean 6 años, regalen el aplauso. Y un triano por allá arriba de esta persona Diana.
que vienen de la Unión Americana son los Fleming Jotas que trajeron de allá de California. Y acá además su dotación de tequila. Ay, compadrito, puro cahuita, guarísima nada. Bueno, compadre, dice para no interrumpir allá la banda del jaripeo, así que se entrega nada más. Así que se entrega nada más. Gracias al amigo Fernando Montaño, Armando Villacaña, Casimiro, Jacinto, gracias. Señores, nos vamos con el número 7. Después de ese también tiene la comisión. Tiene algo preparado para agradecer al amigo Bueno Flores, así que dígame. Aunque vamos a cantar película de más tema, por supuesto. Vamos a hacer el 15 de diciembre, compadre. Tenencia, por supuesto. Bueno, por acá, mi compa Macario, creo que nos mandó representante ahora ya de la banda Vergona, su compadre Flash. Creo que hay un caporal, compa Macario, o algo así. Le gusta el peligro y verlo de cerquitas. Adelante, Macario. Adelante, señores. Señores, se llama el Toloache. Este nombre que le pusieron al toro, me acuerdo de un amigo que yo no sé qué le pusieron a la comida, compadre, pero ya no se porta como...